5 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Día del Trabajador, Di Pierri. No estamos técnicamente trabajando. Vamos a reconocer que estamos acompañándonos en un muy buen momento, llevando este programa en modo 1 del 5, ¿no? No parece que estuviéramos trabajando. Podríamos decir así acordamos. Sí, no, eso. A ver, estábamos discutiendo eso, ¿no? Claro, que a veces quienes nos observan... el sacrificio porque no se nos nota. Pero hay. Bueno, hay porque mucho. nos apasiona lo que hacemos. Claro. Le traje para hacer triple clic 2 informes sobre el poder adquisitivo de los laburantes. Oportuno hoy, que es el Día del Trabajador, la trabajadora. Hay un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo que depende de UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín. Yo le dije que el referente de ese grupo de investigadores es el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y se publicó hace tan solo una semana este informe a propósito de lo que viene declarando el gobierno, puntualmente el ministro de Economía Luis Caputo, sobre el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, a partir de esa pregunta, construye con datos una hipótesis de trabajo, ¿no? Y dice lo siguiente. Voy a marcar una cosa porque me parece interesante, porque siempre vemos la evolución del salario en términos nominales, y cuando hablamos de poder adquisitivo estamos hablando de cuánto se compra con ese salario, más allá del número que sea, ¿no? Bien, sí, bien la aclaración. Las declaraciones de los funcionarios, y puntualmente de Caputo, se basan en información de la Secretaría de Trabajo, y muestra que en febrero del 2025, hace tan solo 2 meses, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, porque también hay formales del sector público, fue 7% mayor al nivel que tenían en noviembre del 2023, que fue el mes previo a que asumiera Javier Milei. O sea, 7 puntos más trabajadores del sector formal, del privado. En blanco y en una empresa. Exactamente. Lo que plantea este informe es que la situación hay que interpretarla a la luz de una serie de variables que no se observan a primera vista. Lo que dicen es que el poder adquisitivo de los salarios se incrementó entre fines de 2023 y 2024, pero a caballo de las horas extra laburadas, ¿sí? No es que se incrementó por los acuerdos en paritarias conseguidos con los sindicatos y las más patronales. laburo, esto del aumento, lo que ellos traducen como aumenta la competitividad, más competitivos. No, más horas de laburo, más horas trabajadas. Lo que plantea este informe del CETID es que el crecimiento de los salarios observados en los últimos meses no obedece a una suba del salario normal y permanente, es decir, al incremento en paritarias, sino al aumento de las horas laburadas. Claro. Esto quiere decir que los ingresos de los trabajadores están aumentando no porque su hora valga más sustancialmente, sino porque están trabajando más horas. Incluso vale menos, porque si cobras lo mismo pero trabajás más horas, vale menos tu hora. En sociología del trabajo esto se llama un incremento de la intensidad laboral. Encima se da con menos laburantes, porque como dijimos en un momento del programa, se perdieron en el sector industrial alrededor de 250.000 puestos de trabajo durante el primer año de gestión de Javier Milei, ¿no? Y lo segundo que observan es que el aumento de ingresos de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido, porque si se estanca la actividad económica, como uno supone que puede llegar a producirse, según los manuales de economía que estudia usted, perdemos las horas. Pierde las horas extras, es decir, los empresarios no están tomando personal nuevo, no están tomando trabajadores nuevos, sino que están haciendo laburar más a los que ya tienen. Y me atrevo a pensar o a preguntar si estos que recuperan, laburan más horas, estos que recuperan y laburan más horas, ¿a qué sector productivo están vinculados? Si más a los servicios, al comercio o a la industria, y creo que está más tirando para este lado, ¿no? Servicios y comercio. Debe estar vinculado a servicios y comercio, obviamente. Porque servicios y comercio, porque ahí va, y volvemos a una pregunta que ya apareció antes y tiene que ver con esto de... se me fue la idea, ¿cómo puede ser? No sé, estábamos hablando de servicios, comercio, industria. Servicios, comercio, industria. Si el 20% de la población, un 15, un 20% de la población, cuando decíamos recortamos sociedad para que cierre el modelo,
si ese 15-20% puede sostener de alguna manera la actividad de comercios y servicios que son para ellos, ¿no? Claro. Digo, como se sostiene un pueblo, por ejemplo, Hernando, ¿no? En Córdoba. Hernando es un pueblo que es manicero. Okay. Es de los exportadores de maníes. Un pueblo que no tiene pobres. Pues tenés los exportadores de maníes, que Argentina es potencia en la exportación de maní, de su cáscara, y después tenés el pueblo que le brinda servicios a los maniceros y viven de lo que... Y efectivamente ahí, en ese cupo, se produce la teoría del derrame. Porque de hecho, cuando hay un mundial no queda nadie en Hernando. Se van todos... Qué lindo ejemplo, voy a estudiar Hernando. Pero está bien. Es impresionante lo que pasa en Hernando. Y no hay pobres en Hernando. Está bien. Digo, tenés, por supuesto, ¿no? Tenés el que... la manicura, la peluquera, la veterinaria, la del vivero, para ese pequeño porcentaje de exportadores maniceros que sostienen a todo el pueblo. No es casual que el gremio con mayor cantidad de laburantes sea el de comercio, ¿sí? Porque desde los 90 para acá se fueron cerrando o desmantelando las industrias y se fue ampliando el sector servicios. Por eso crece el sindicato de Cavalieri. Porque estoy pensando, claro, que además, digo, las industrias están recortando horas, están parando, están con suspensiones rotativas, adelantando vacaciones, digo, todo el tiempo que te puedan dar o ganar. Y de hecho damos cuenta diariamente de despidos, 100, 200 trabajadores en esta fábrica, en otra fábrica. Vamos a pensar lo que está sucediendo en las pymes, ¿no? Donde, no sé, empresas de 20, 25 personas, donde la situación debe ser aún mucho peor. Bien, de hecho, voy a decir dos cosas. Una tiene que ver con la movilización de ayer y con el sindicato más vilipendiado por la militancia popular, que es el de la UTA, que en general no para o nunca para, podríamos arriesgar. Y la UTA está anunciando un paro para la semana que viene, para el martes, porque no hay acuerdo paritario. Los choferes de colectivos... Está contentísimo Fernández con que tuvo que anunciar las medidas de fuerza, lo que le debe haber costado. Está un loco. Un chofer de colectivo gana, según la antigüedad y según otros componentes de su salario, entre un palo y un palo y medio, ¿sí? Por mes. Y anunciaron un paro. Digo esto porque pertenecen a un sindicato, esos laburantes, que no para y que gana esa cantidad de dinero. Y lo cito porque ahora voy a ir al salario mínimo vital y móvil, que es el otro informe que quería compartir con la audiencia y con usted. Usted ya lo leyó de todas formas, que es el del Grupo Cifra, que es el Centro de Estudios de Economistas vinculado a la CTA. ¿Ya decretó número? Porque al no haber acuerdo en la última reunión, ¿ya salió número de decreto o no? ¿Por decreto o no? No lo decretó. Está bien lo que acota usted, porque en las últimas 4 ediciones del Consejo del Salario Mínimo no hubo acuerdo, entre laburantes y patronales. Y el Estado lo fijó por decreto. Y el Estado unilateralmente fijó. Voy a decir que está por debajo de los 290.000 pesos hoy. Más si precisamente, no hay actualización, por debajo de los 290. 296.000 pesos. Ah, bueno, está bien. Está ahora en abril, o por lo menos ahora estamos en mayo. Hasta ayer estaba en 296.000 pesos. Apenas por arriba. Dije por debajo, pero era apenas por arriba. Las centrales sindicales pretendían llevarlo a una cifra que orillara los 600.000 pesos. Y los empresarios, las patronales, pretendían pretendían dejarlo en 310.000 pesos, 316.000 pesos. Fíjese la distancia, ¿no? Bueno, lo cierto es que están 200. Pensando estas cosas, no puedo dejar de decir que Andrés Rodríguez, de UPCN, firmó su última paritaria, 1,3%, el mismo viernes, que a la tarde se anunció una inflación del 3,7%. Dato, no estoy diciendo nada más que un dato, y ahí tenés, ¿no? Digo, ahí hay también una... Esto para los estatales que no están incluidos en esta recuperación de su poder adquisitivo, porque ¿esto es salario mínimo vital y móvil? No, cuando estábamos hablando de la recuperación del salario. Sí, totalmente, claro, no están ni los estatales ni la economía informal, que a esta altura es la mitad de la población económicamente activa. Sí, cuando hablamos de economía informal también marcar, digo, no es solo el que vende algo en el subte, los aumerios en el subte o el de las medias de Avellaneda, sino que también es tu psicólogo. Digo, él también está en una economía informal al no facturar. Profesionales autónomos rozan la economía informal. Pero ahí me da pie para otra cosa antes de meterme con el salario mínimo vital y móvil, y es la enorme dispersión en los ingresos dentro de la economía informal. Porque usted cita bien. Millonarios en la economía. Santi Caputo, por ejemplo, es de la economía informal. Es un monotributista.
Como tu No es psicólogo. claro, pero bueno, pero mi psicólogo no me da factura cada No, vez. no, no. Lo que quiero decir es que en la economía informal está el psicólogo, está Santi es Caputo. autónomo, no es monotributista. No debería ser monotributista, debería ser autónomo. Bueno, hay algunos que son monotributistas. No sé, Pero bueno, lo que quiero decir es un diseñador gráfico que trabaja desde su casa está en la economía informal, probablemente si no tiene un empleo en blanco, y sin embargo puede llegar a tener ingresos por encima del promedio de los laburantes del sector formal incluso. Claro. ¿Qué está sucediendo? Eso, para no decir que la economía informal es el que cobra el salario mínimo vital y móvil. El Estado está perdiendo cuadros técnicos formados, con mucha experiencia, abogados, contadores, y trabajadores sociales, por ejemplo, en el ex Ministerio de Desarrollo Social, que se van a trabajar en consultorios, en universidades, en lugares donde les pagan mejor que en el Estado Nacional. Y se dio vuelta la tara, porque antes no era así. Digo, lo que se suponía era que el sector, si trabajabas en el Estado, estaba salvado. Y por lo menos durante el kirchnerismo competías. Nunca ganaste lo mismo que en el sector privado, pero competías más de cerca. Ahora está hundido eso. El sector público quedó hundido. No sé si sirve la autorreferencialidad, pero en el sueldo del sector público que yo recibía en la televisión pública. Pero era una isla. Bueno, pero en ese momento estaba muy por encima del mercado. Sí, sí. En mi otro laburo, sector privado, yo cobraba 10 veces menos, trabajaba en los dos y cobraba 10 veces menos. Sí. Y hoy, en ese mismo laburo, estoy por encima, un 20, un 30% por encima de quien todavía tiene mi categoría en la televisión pública. Ok, buen ejemplo entonces. Bien. Es interesante también esa dinámica, pero en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. En un año y medio. Es claro, el sueldo de la televisión pública quedó congelado y a nosotros nos fueron actualizando casi ahí empatado con la inflación en el último año. Bien, buen ejemplo. Le quería hablar del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, también hay una pérdida del poder adquisitivo ahí. Se nota muchísimo, ¿no? El salario mínimo, dice Cifra, ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal. Desde noviembre de 2023 hasta abril, el poder de compra se redujo en más de una tercera parte. Y lo que compara es el estado actual con 2019. Dice que está 44,1% por debajo del nivel de 2019, el salario mínimo vital y móvil, que está a 296.000 pesos ahora, y un 57,3% por debajo del nivel de noviembre de 2015, cuando terminaba el segundo mandato de Cristina Kirchner. Pienso que las crisis económicas, esto que se traduce como crisis económica, como recesión o ajuste, ¿no? El infierno que hay que pasar para un futuro prometedor, duele. O sea, mata, abajo de la pirámide mata. Claro. Más para el medio, duele, molesta, hace cosquillas, no sé qué. ¡Uy, qué bien que la estoy pasando con esta! Arriba es, ¡uy, qué bien que la la estoy cúspide es una fiesta.